¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues ya de nueva cuenta con un video bastante intenso, digámosle, ¿por qué no? En esta ocasión estamos abordando una leyenda más de las que tanto les ponemos a juicio propio. Pero lo particular de esta leyenda que vamos a narrarte a continuación es que trata de mucha historia, de una historia un tanto funesta pero muy importante, y obviamente estamos hablando de la leyenda de los cuervos, de la teoría de los cuervos que se ha convertido en un presagio totalmente real y que viene acorde con esta temporada. Y quiero decirte por qué. Hemos traído este tema a estas fechas porque resulta que el pasado mes de diciembre sonaron las alarmas en el Reino Unido, sonaron las alarmas de la Torre de Londres, y los Raven Masters, que son los cuidadores de los 6 cuervos que custodian la Torre de Londres, han tenido que notificarle a la reina y a su esposo y a todo su séquito que la reina de los cuervos, de nombre Merlina, es una cuervo hembra, salió del área pero no regresó. Y esto da pie a una teoría que narra un presagio que viene de tiempos ancestrales, por ahí de Carlos segundo en 1666. Y te lo voy a leer tan literal como lo dice su frase. Dice: If the ravens left the tower, the kingdom will fall. Si alguno de los 6 cuervos dejaran la torre, el imperio caerá. Este fuerte presagio obedece a una leyenda que se cuenta desde 1666, cuando 6 cuervos fueron elegidos por el rey Carlos segundo para proteger la Torre de Londres. Pero ¿cómo hablarte de esta leyenda o de este mal presagio de 1666 si no te ponemos todas las leyendas que se agregan a esta? Si no te agregamos toda esta literatura de las cosas que se dieron cita en la historia de la Unión Británica. Y obviamente ese presagio viene acorde porque en 1665 hubo una fuerte y terrible pandemia, que fue la peste bubónica, y que acabó con gran porcentaje de la humanidad en ese entonces. No había una humanidad tan prominente como en estas fechas, pero sí definitivamente estamos hablando de una peste que solamente se pudo extinguir debido a otro funesto incidente que sucediera en la Unión Británica, y que se habla de un grave incendio que sucedió en una de las torres, en la torre de Lancaster, en la Unión Británica. Se dice que fue por el descuido de un panadero, pero que al final de cuentas eso hizo que el incendio terminara con todo esto. ¿Qué sucedió? Sucedió que el rey Carlos segundo tuvo que aniquilar a todos los animales para no propagar más esta peste. Pero tuvo un asesor muy importante. Este asesor era un hombre quejumbroso que ya de por sí le había pedido al rey que eliminara a los cuervos y carroñeros que se postraban en su telescopio, porque este hombre era un seguidor de la astrología. Él se llamaba John Flamsteed. Y en las quejas que él tenía era que los cuervos se paraban en su telescopio y no lo dejaban ver la luna, el sol y todo lo que sucedía en torno al cielo. Y fue así como este rey Carlos segundo tuvo que retirar a los cuervos de ahí, junto con todos los carroñeros, animales carroñeros, y posicionarlos en otra zona. Pero vamos antes a darte un antecedente para poder continuar con esta teoría legendaria que está llegando a la realidad en estos tiempos, y que ahora, en pleno siglo XXI,
está amenazando con la caída del imperio, con la caída del reinado, con la caída del reino de la Unión Británica. Pero nos vamos hacia 1666 y nos vamos a conocer un poco al río Támesis. El río Támesis forma parte crucial de estas leyendas, de todas ellas, no solamente la de los cuervos. El río Támesis, para tu información, es el río más importante de Inglaterra y la principal fuente de abastecimiento de agua en Londres. Este río da circunferencia total a lo que es este gran y emblemático poderío, porque corre alrededor de lo que es la Torre de Londres, que es un conjunto de varias torres y que hay que destacar que se ha ido incrementando y que año con año le han hecho más empoderamiento con edificios icónicos y que en una panorámica que te puedo ofrecer te dice realmente cómo es que esta fortaleza ha sido tan grande. Pero vamos a detenernos un poquito en el río Támesis, porque en la Edad Media era conocido en Castilla como el río Artemisa. Durante el siglo XVI y XVII el río fue uno de los principales medios de transporte entre Londres y Westminster. Durante los siglos XVII y XVIII el río se congeló en diversas ocasiones. Esto me hace también hacerte un pequeño énfasis o paréntesis también de lo que ha sucedido con este río Támesis. Este río Támesis en algún momento también fue llenado de agua puerca, llenado de estos terribles desechos que podría dar una población completa. Y ha tenido que ser 2 o 3 ocasiones limpiado en su totalidad. Pero nadie va a poder olvidar lo que sucedió en 1645 y 1715, que fue cuando este río se congeló. Y ese fenómeno, que coincidía con el prolongado mínimo de la actividad solar, causó que el río Támesis se congelara en su totalidad y se le conoce como el mínimo de Maunder. Desde entonces el río Támesis a la fecha no se ha vuelto a congelar. Pero cabe destacar esta época de congelamiento porque toda la población caminaba entre el hielo de lo que sería el río más importante de Londres. Inclusive cabe destacar que los propios soldados tenían que custodiar la zona con patines de hielo. Y este mínimo de Maunder dejó de suceder hasta la fecha porque el río Támesis no se ha vuelto a congelar desde entonces. De ahí nos vamos a enfocar a otro de los grandes y emblemáticos misterios que tiene por debajo este río, y te voy a hablar del túnel que corre solamente a 23 metros de profundidad por debajo del nivel del río Támesis. Este túnel, de dimensiones impresionantes para la época medieval, y digo sí, para la época medieval, construir un túnel de esa dimensión era una majestuosa obra de todos los tiempos. Y hay que decir que pudo haber sido inclusive uno de los elementos que formaran las maravillas de la tierra, y sin embargo en el afán de mantenerlo oculto nunca se dio a conocer. De hecho es así porque ni siquiera es factor para el turismo. Este túnel se dispone por debajo del río a 23 metros de profundidad, tiene una longitud de 390 metros y un poco más en su sección, 11 metros de ancho por 6 metros de alto. Es una majestuosidad. Y hay que decir que fue un diseño para la época con el fin de servir como paso a los carruajes, pero en realidad, lejos de usarlo como tal, fue construido en las décadas de los años 1800, en pleno siglo XVIII, y terminado en el año 1843. Este túnel, aparte de ser un enigma porque está bajo la profundidad del río tan caudaloso como es el río Támesis, pues se ubica un misterio, porque realmente podríamos pensar que ese túnel pudo haber sido utilizado para grandes catástrofes. Y te lo digo así,
porque son las catástrofes las que nos hacen elaborar este documental, que sinceramente yo lo considero como tal, porque te tengo que platicar todo lo que encierran estos edificios de esta majestuosa Torre de Londres. La Torre de Londres que tú ves ahí es no más que un castillo que fue erigido por Guillermo el Conquistador en 1078, pero también, ¿sabes?, fue utilizado como prisión. Albergó en sus últimas fechas una gran armería y además también sirvió como la casa de moneda de la Unión Británica. Fue fortificado en varias ocasiones, pero también tenemos que citar a uno de los más importantes y célebres personajes, que estamos hablando de Ricardo Corazón de León, que es el personaje que tú estás viendo aquí. Y este hombre, Ricardo Corazón de León, fue el que hizo en sus añadiduras una torre central para que pudieran vivir holgadamente los reyes. Y en esa torre central, con lujos y opulencia, Ricardo Corazón de León contribuyó con su talento para crear esta torre que le llaman la Torre Blanca, y de esa forma tuviera una estructura central edificada para que los reyes pudieran estar en su plenitud a gusto, recibiendo huéspedes constantemente. Y además hay que destacar que a la Torre Central no podría llegar nadie sin cruzar por la Torre de Londres. ¿Y cuál es el papel que juega el río Támesis en este encierro? Bueno, que el río Támesis era el punto para poder llegar a atacar al reinado y nadie lo podía lograr, porque se dice inclusive que los reyes hicieron más profundo el río con el afán de que si alguien hubiera querido atacarlos, inclusive metieron animales feroces como los cocodrilos para que pudieran devorar a los enemigos y los enemigos pudieran ser abatidos inclusive antes de llegar a esta fortaleza, a esta gran torres. Y bueno, pues de esta Torre Blanca de la que te estamos hablando, que fue el diseño de Ricardo Corazón de León, tenemos que platicarte de lo mucho que se ha elaborado alrededor, y estamos hablando de la Torre Winfield, que ahora mismo es un acceso muy importante para los turistas, para todo el turismo, que reciben además una cátedra de lo que se encierra ahí. Y podemos encontrar también imágenes de la Torre Lancer. La Torre Winfield fue construida en 1920, albergando prisioneros de guerra. Se dice que inclusive hay huellas de esos prisioneros de guerra. Las tristezas escritas y talladas en los prisioneros, bajo el comando de Enrique III. La Torre Lancer, o la Torre Interna, que fue la que construyó Ricardo Corazón de León, fue construida en paralelo con la Torre Winfield. Y es precisamente esta Torre Winfield la que te quiero mencionar, y que hace un segundo yo te platicaba de un panadero que por descuido hizo o creó, por un descuido, la fatalidad de un incendio que en 1666 causara la devastación de todo un pueblo. Más de 13,000 edificios quedaron devastados por el fuego, más de 87 parroquias, incluida la Catedral de San Pablo. De ahí tenemos que mencionar, obviamente, la precisión con la que los trabajadores de ese entonces acusaban a los fantasmas de haber creado ese incendio. El incendio que hace minutos previos te mencionaba yo que ayudó o coadyuvó a erradicar una peste, una pandemia. De aquí tendremos que mencionarte la Torre de Beauchamp. Esta Torre de Beauchamp se construyó en 1281 por orden de Eduardo I, y también se albergaron reos. Esta Torre de Beauchamp tiene tantos testimonios como el saber que lleva su nombre por uno de los reos que estuvo mucho tiempo ahí, y él se llamaba Thomas de Beauchamp. Estuvo mucho tiempo ahí, estuvo
en el desenfreno, en los daños, en toda esa catástrofe que invadía entonces esa torre de Beauchamp. Y de esos grafitis de los que te estoy platicando, que hacían los reos, están tallados en las paredes que todavía el turismo puede apreciar y puede presenciar, porque ahí se vivía la agonía de las masacres. De ahí tenemos que trasladarnos precisamente por hablar de masacres, los dolores y las penas de los reos que tuvieron una y otra vez la oportunidad, por los días enteros que pasaban ahí, tallando en las paredes el dolor y sus penas. Y adquiere el nombre de Thomas de Beauchamp, precisamente por este hombre que sufriera esos daños tan lacerosos y que terminaran con él de una forma terrible. La Torre Sangrienta es un lugar que, además de albergar prisioneros, es testigo de las ejecuciones sangrientas que se realizaban en ese lugar. Esta Torre Sangrienta, a pesar de tener áreas de lujo para retener a personajes célebres como el arzobispo Thomas Cranmer o como William Lord de Canterbury, murieron personajes ilustres como Henry Percy, octavo conde de Northumberland, quien se quitó la vida, se dice, porque no soportó el dolor, porque no soportó el ayuno y el encierro por orden del rey. Esta Torre Sangrienta fue un lugar que albergó demasiados reos, empoderados algunos, porque hay que decir que previo a su arribo a la Torre Sangrienta, antes eran hospedados como invitados de lujo, como invitados especiales del rey, y eran alojados en la Torre Verde. Esta Torre Verde que tú puedes ver ahí tan emblemática y que inclusive ni siquiera tiene la figura de una torre, más bien parece un hotel medieval en donde tenían privacidad absoluta sus huéspedes, y sirvió para hospedar gente de opulencia. De igual forma, podría cualquiera de los huéspedes no saber su destino. De esta Torre Verde de la que tenemos tanto que platicar, podremos hablar de grandes personalidades que estuvieron ahí, como algunas futuras reinas que no llegaron a serlo, porque antes fueron decapitadas. Una de ellas por negarse a recibir el trono, y otra candidata a serlo por ser acusada de infidelidad. Hospedadas en esa Torre Verde, durmiendo con placer, con opulencia, adineradas, pero después acusadas de traición. De ahí nos trasladamos directamente a la Capilla Real. Esta Capilla Real tiene su propia historia, porque al final de cuentas es la que narra los testimonios de la gente que fue sepultada ahí. Gente como Henry Percy, gente como Thomas Cranmer, o como algunos importantes personajes como el propio Thomas de Beauchamp, que mientras rezaba en la capilla fue sorprendido por los soldados, flagelado, torturado hasta morir. Esta capilla, según los testimonios de la gente de entonces, cuentan que veían fantasmas en tal capilla, porque además se sabe que muchos de los huéspedes de ahí, después de ser terriblemente masacrados, algunos ahorcados en pleno río Támesis, a la vista de toda la población, después algunos de ellos, de ahorcados, eran sepultados en cajas muy pequeñas, en ataúdes donde nadie ni siquiera podía imaginar que cupiera un cuerpo. Así es como se da esta historia de la Capilla Real, que se construyó en 1520 y es famosa porque ahí se sepultaron algunos de sus grandes personajes. Algunos en ataúdes simples, y se dice que en algunos casos los ataúdes
no podían coincidir con el tamaño de las personas que habían sido ni siquiera por decapitadas poder entrar en esos ataúdes. Esos eran los horrores de esta fortaleza en la que esos reos, algunos de ellos eran trasladados en barcos para ser decapitados, e inclusive hay una entrada que marca eso, que marca una leyenda que dice: esta es la entrada de los traidores. Todos eran asesinados a la ovación del pueblo y condenados a la muerte popular, como sucedió con estas posibles reinas que no llegaron al trono simplemente por rebelarse a las decisiones de un rey. Uno de los personajes que te he mencionado y que se recuerda porque fue muy querido en el pueblo fue Thomas Becket, quien por orden del rey Enrique II en el año de 1170, un martes 29 de diciembre, justo un día antes de celebrar el final de año, este hombre era Lord Canciller de Inglaterra y fue asesinado por orden del rey Enrique II, mientras él se encontraba rezando en la catedral. Fue ajusticiado por el ejército del rey Enrique de una forma muy cruel, solo porque estaba en contra de los actos de su propio pueblo. Aún así era muy querido por su propio pueblo, por el pueblo, lo adoraban. De hecho, tan es así que fue canonizado. En 1173, Thomas Becket fue nombrado santo y probablemente, según la gente, es su espíritu el que puede viajar y trasladarse a su antojo después de la canonización. Lo cierto es que la Torre de Londres ha sido destruida y reforzada una y otra vez, pero a partir de ahí ha sucedido que se destruye y se levanta. Algunos de los trabajadores dicen que los muros se caen por la maldición de la gente que ha muerto. Algunos tienen testimonios bastante fuertes por las cosas que sucedieron ahí. En 1470, Enrique VI fue encarcelado en la Torre de Londres. De igual forma, mientras rezaba en su casa, los soldados llegaron a ejecutarlo en nombre del rey Eduardo IV. A partir de ahí reportaron extraños eventos en la capilla. Los trabajadores decían que el fantasma de Enrique VI se aparecía, viendo ellos su figura y su sombra proyectarse en las paredes. Los testimonios dicen que cuando los trabajadores se acercaban y veían la sombra, trataban de tocar algo y de inmediato se desvanecía. El rey Eduardo IV muere por una extraña enfermedad y deja su poder a un pequeño de 12 años. Obviamente, por la edad de este pequeño y por llegar a ser rey, tenía que contar con la asesoría de un hombre. Este hombre, de nombre Ricardo III, era un hombre codicioso que aniquiló a muchas personas haciendo creer que eran enemigas del reino. Se dice que Eduardo V podía haber cedido su trono a cualquiera de sus dos hermanos, a cualquiera de sus dos jóvenes hermanos, pero en cuanto Ricardo pudo tomar riendas en el asunto, los desapareció. Los llevó a cruzar la Torre de Londres y no se supo más de ellos. Posterior a ello, la gente argumentaba ver los fantasmas de dos jóvenes en los pasillos de la Torre Sangrienta. Se decía que eran dos jóvenes que caminaban agarrados de la mano por los pasillos. Pero sucede que tiempo después, cuando encuentran los cuerpos de estos dos jóvenes, les dan sagrada sepultura y se dejan de aparecer en los pasillos. Parte de las grandes personalidades que yo te mencionaba instaladas en la Torre Verde, y que fue una mujer que pudo haber sido reina, fue acusada por infidelidad. Fue acusada por su propio rey de infidelidad y se trata de Ana Bolena. Fue amante de un rey y fue decapitada ante los ojos del pueblo, y se dice que un verdugo francés se encargó de ajusticiarla. Pero después de hacerla esperar por largos días, sin comer, sin beber, solo por el traslado que el verdugo tendría que hacer de Francia
a la Torre de Londres. Acusada de infidelidad por el entonces rey Enrique VIII, se dice que el ataúd de Ana Bolena era demasiado pequeño para que su cuerpo cupiera. Obviamente, a la expectativa del pueblo, Ana Bolena fue decapitada y aplaudida por el pueblo a su muerte. En los pasillos de la Torre Verde aún se puede ver la imagen de una mujer blanca caminando, pero con su cabeza bajo su brazo izquierdo. Según el testimonio de un soldado que intentó disparar a una imagen entre la niebla densa, al percatarse de la figura extraña de una mujer vestida de blanco, pero con la cabeza debajo del brazo izquierdo, el soldado cae desmayado y posteriormente es acusado de quedarse dormido, llevado a juicio y solamente liberado por el testimonio de 2 soldados que argumentaron haber visto lo mismo durante diferentes días. Esta Torre Verde es testigo de la presencia de varias personas, entre ellas otra candidata a ser reina, pero se trataba solamente de una pequeña de 16 años, una mujer de nombre Lady Jane Grey, que fuera la prometida de un rey, pero al resistirse a ser reina, se niega a recibir el título y es acusada por la corte de traición. En 1554 es decapitada. Demasiados fantasmas que circulan por la Torre Verde o por la capilla o por cualquiera de todas las torres es lo que nos trae ahora a esta historia que te estoy narrando y que obviamente ya hace pensar en estos días lo emblemático y lo fuerte que ha sido pensar siquiera en que esa maldición se pueda llevar a cabo. Te estoy hablando de una maldición del siglo XXI, de un mal presagio que dice: If the ravens leave the tower, the kingdom will fall. Si algún día alguno de los cuervos deja la torre, el imperio caerá. Y es así como sucede en pleno siglo XXI, que la reina de los cuervos, estoy hablándote de Merlina, una cuervo hembra que abandonó la torre y no se ha sabido absolutamente nada de ella. Y entonces me tengo que remontar a 1666, cuando el rey Carlos II protegió a 6 cuervos. Se habla de un incendio que devastó parte de la fortaleza de Londres. Algunos dicen que después del incendio vino este mal presagio. Más de 13,000 casas, 87 iglesias, el ayuntamiento y la catedral de San Pablo fueron abatidas por este incendio. Los animales huyeron y Carlos II pidió eliminar a casi todos los animales para prevenir que no hubiera más peste, porque habían sobrevivido a la peste bubónica. Y entonces es como esta leyenda cobra fuerza. Se dice en realidad que su asesor John Flamsteed era un fanático astrólogo y tenía que utilizar un telescopio para ubicar la posición lunar y los astros y ese tipo de cosas. Y obviamente eso causó su enfado porque los cuervos se posicionaban en su telescopio y no lo dejaban trabajar a gusto. Y bueno, pues entonces el rey tiene que alejar a los cuervos para que este hombre pudiera estar muy bien. Pero después es cuando tiene que sacrificarlos. Y el propio astrólogo le recomienda que se deshaga, pero no de los cuervos, ni de ningún animal carroñero, porque lo que podría lograr sería un mal presagio para el reino. Y se lo dice con términos textuales. Lo único que puede pasar es que caigan todos muertos con el último cuervo. Y ahí es como nace esta leyenda. Hay que destacar también que cuando viene la Segunda Guerra Mundial,
Y en los ataques en la guerra solamente sobrevive un cuervo. Y entonces tienen que esperar mucho tiempo para rehacer esta tradición. Aparece ahí el personaje que todos conocemos como Winston Churchill. Winston Churchill es el que se encarga de volver más cuervos a la Torre de Londres. Gracias a Winston Churchill es como de nueva cuenta podemos hablar de esta leyenda. Y en estos cuervos tenemos obviamente mucho que platicarte, pero para eso te vamos a poner un video en donde uno de los Raven Master cuenta parte de esta historia y da su testimonio real. Se trata de Chris Scaife, que platica cómo es que nace esta historia. Escuchemos. Así es como cobra vida una de las leyendas más importantes del Reino Unido y obviamente del reino, de esta corona tan emblemática y obviamente con el temor de que, dada la racha que había surgido en 1666 después de la peste bubónica de 1665, el propio Carlos II había entrado ya en riesgo de que sucedieran más tragedias y no quiso ni una más, y es como recopila 6 cuervos y los hace custodios de esta torre de Londres tan emblemática, e inclusive a esos 6 cuervos se les da un trato especial. A partir de esa fecha y ahora se sabe que si falta alguno de ellos podrá reponerse con otro. No viven 6 cuervos con un hombre, viven 8 cuervos a los que se les da un trato muy especial, con una comida especial, eventualmente galletas, eventualmente cerveza, eventualmente ratones. Se les da su siesta, se les cuida. Uno de los detalles que destacan es que a los 6 cuervos, a los 8 que tienen, pero 6 son los más importantes, se les cortan parte de sus alas para que no puedan volar lejos y solamente sobrevuelen la zona. Entre ellos obviamente se encontraba Merlina. Se les amarra un cordón en la pata izquierda, que es un cordón de color de acuerdo a su nombre para poderlos identificar, y un sensor en la pata derecha para que ellos puedan estar vigilados y bien custodiados y además puedan convivir con el turismo. Inclusive hay una sanción para alguno de los cuervos que pudiera no obedecer las órdenes. Como soldados tales tienen su tarjeta de soldado y su nombre asignado. Sucede que en algún momento uno de los cuervos se portó mal y fue castigado, enviado al zoológico de Londres, y obviamente fue reemplazado por otros más. Todos ellos tienen su nombre. Merlina, que es la reina de los cuervos, Poppy, Erin, Jubilee, Rocky, Harris, Grip y George. Son los nombres de los cuervos custodios de esta fortaleza tan emblemática, pero hoy con la fuerza de un mal presagio, de un presagio que nos dice que Merlina se ha ido. Y en palabras textuales de su River Master, Merlina se teme muerta y no ha regresado. Y solamente analicemos las palabras que comandan esta teoría maléfica o este mal presagio. If the ravens left the tower, the kingdom will fall. Si alguno de los 6 cuervos deja la torre, el imperio caerá. Así es como entra, obviamente, esta leyenda acorde
con esos tiempos medievales y cobra la fuerza en pleno siglo XXI. Y obviamente cabe destacar y mencionar que estamos en una época muy difícil, que revienta el ciclo de una nueva pandemia. Y que además de esta nueva pandemia, obviamente las edades de la reina y su esposo, que obviamente pues distan de tener más que esta longevidad que los ha acompañado, la permanencia absoluta de más tiempo en el reinado y obviamente pues ya la sospecha de que algo pueda pasar. Y bueno, yo con esto me despido y te deseo que lo pienses, lo analices, lo comentes y seguiremos subiendo más videos como este. Yo soy Cristina Vargas, sígueme en las redes para subir más videos como este. Gracias. Hasta la vista.